Hola, bienvenidos otra vez al Hámster Sabio. Esta vez hablaremos de los tipos de números que estudia la aritmética. Los números que podemos contar con las manos se denominan dígitos. En general, los números que podemos contar se conocen como naturales. 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 100, 100.000, 1.000.000 y así sucesivamente, hasta nunca terminar. Se dice, pues, que la cantidad de números naturales es a su vez un número infinito, es decir, algo que nunca acaba. El cero es la ausencia de cantidad y también es un número. Visualizando situaciones en las que se necesite tener direcciones para los números, como por ejemplo derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás, y cualquier situación de ese tipo que se les pudiera ocurrir, se puede establecer un nuevo tipo de números que se conocen como enteros negativos. A cada natural, si ustedes ven, podemos buscarle su contraparte negativa. La forma común de explicar esto es a través de la recta numérica, que es una recta con divisiones que separan las direcciones derecha e izquierda, por ejemplo, poniendo a la mitad del número cero. A la derecha tenemos entonces los números naturales y a la izquierda podemos escribir los números enteros negativos. En este contexto, a los números de la derecha también se les llama o se les conoce como enteros positivos, y se puede observar que los positivos pueden crecer tanto como se quiera, hasta nunca terminar, o hasta infinito, como ya habíamos dicho. Y que por el otro lado, también los negativos pueden crecer hacia la izquierda hasta el infinito también. El conjunto de los números enteros positivos, enteros negativos y cero se les conoce como enteros. Los enteros, podemos ver, incluyen por lo tanto a todos los naturales. A raíz de la necesidad de dividir cosas y repartirlas, como el claro ejemplo de un pastel, surgen los llamados números fraccionarios, comúnmente también conocidos como fracciones, y en el campo de los números como racionales. La mitad de un pastel, las 2/3 partes de un vaso de agua, el 80% de una población, etc., pertenecen a esta clase de números. En general, las fracciones o racionales se constituyen de un número que es dividido, el numerador, y de un número que divide, el divisor o denominador. El numerador y denominador son siempre enteros y dependiendo del signo final del número fraccionario, se podrá localizar su ubicación en la recta numérica. Los racionales, de hecho, incluyen a todos los números enteros. Por ejemplo, si dividimos 2 por 1, es decir, 2 entre 1, es 2. Pero aquí cabe señalar que nunca tiene sentido la división por cero, es decir, que el cero podrá ser numerador, pero nunca jamás divisor. Los números racionales pueden escribirse como el resultado en forma decimal de una división. 1 entre 2 da como resultado 0.5. Veamos brevemente por qué, a reserva de que estas operaciones serán presentadas y explicadas con más detalle en posteriores ocasiones. 1 entre 3 da como resultado en forma decimal 0.3333. Veámoslo brevemente. Y como puede observarse, hemos de cortar este resultado de la división, pues de escribirlo completo nunca terminaríamos. Sin embargo, sabemos que hay una sucesión infinita de números 3 después del punto decimal. Ahora bien, problemas de diseño geométrico dieron origen a otro nuevo tipo de números. Veamos un ejemplo. Tenemos una ventana de forma cuadrada y queremos una ventana que tenga exactamente el doble de área. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, pues tomemos la ventana original, dividámosla en triángulos, separemos los triángulos y entonces tomemos el doble de triángulos de la ventana original para que exactamente sea el doble de área. Y tenemos esto. Si el lado de la ventana original era de 1 metro, ¿cuál es entonces el lado de la nueva ventana grande del doble de área? Problemas de este tipo fueron resueltos por la cultura griega que nos heredó el teorema de Pitágoras.
Gracias a este teorema sabemos que la longitud de la nueva ventana es un número conocido como raíz de 2. Es imposible expresar a raíz de 2 como un entero o como una fracción, es decir, raíz de 2 no es ya un número racional, y es por eso que fue llamado número irracional. Ejemplos de este tipo de números son el llamado número pi, que es el resultado de dividir la longitud del perímetro de un círculo entre su diámetro, y cuyo valor es de 3.1459265 aproximadamente, y el número llamado phi, que es igual a 1.6180339 y es ampliamente conocido en el número del arte como la razón dorada, que es la más bella proporción de los cuerpos. Aquí hemos cortado la expresión decimal de pi y de phi hasta 7 números después del punto. Sin embargo, en la realidad, esta sucesión de números es infinita, pero a diferencia de las fracciones, es impredecible. Al conjunto de los números racionales e irracionales se les conoce como los números reales. La clasificación de los números termina finalmente con los números complejos, los cuales realmente no se ven en cursos básicos y se revisan hasta los últimos años de bachillerato o a nivel de licenciatura. Sin embargo, hablaremos brevemente de ellos. Estos números surgieron de la mente de un joven francés al tratar de resolver ecuaciones del álgebra que tenían que ver con los resultados de la operación raíz. La raíz es una operación que pide obtener el número que multiplicado por sí mismo del número que se tiene dentro de la raíz. Para mayor claridad veamos algunos ejemplos. Calculemos por ejemplo la raíz de 1. El número que buscamos es 1, pues 1 por 1 da 1. ¿Cuál es la raíz de 4 entonces? Es 2, pues 2 por 2 da 4. Ustedes seguramente pueden imaginar más ejemplos. Aunque raíces más complicadas involucran otro tipo de operaciones, siempre es posible obtener un resultado racional o irracional si queremos calcular la raíz de un número real positivo. Sin embargo, es imposible encontrar un número real que sea la raíz de un número real negativo, y por esta razón se propuso la existencia de los números imaginarios. El número imaginario puro se le conoce como número i, y multiplicado por sí mismo da -1. Y a partir de esta definición surge el campo de los números complejos que agrupan a la suma de todos los posibles múltiplos de i, 2i, 3i, 4i, etc., más cualquier número real. En resumen, pues, y esperando que le tengan paciencia a nuestro pequeño hámster por haber cubierto un tema tan complicado en tan breves minutos, los números complejos que abarcan a todos los demás son de la forma número real más número imaginario, es decir, un múltiplo de i. Los reales se dividen en racionales e irracionales. Los racionales se pueden expresar como la división de números enteros, es decir, numerador sobre denominador. Un caso particular de los números racionales son los enteros, como 2, menos 2, 5, menos 6, 3, menos 17. Los números enteros positivos también se conocen como números naturales, y estos incluyen a los dígitos, que son seguramente los números que originaron toda esta historia de la aritmética. Les invitamos a seguirnos en nuestro blog y en YouTube, y a opinar en ambos para conocer y tratar de satisfacer sus dudas de aritmética. Hasta la próxima.